Dios es bueno todo el tiempo, Dios es bueno. Es un placer para mí estar frente a su pantalla una vez más, compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Aquí en su programa, La Capilla de la Fe. Antes de comenzar, inclinemos nuestros rostros para buscar la dirección divina. Padre eterno, bendito y glorioso es su santo nombre. Gracias, Padre Santo, por Jesús. Gracias por su palabra y por las buenas nuevas que en ellas encontramos. Padre, en esta ocasión, a medida que abrimos su Santa Biblia y estudiamos acerca de la bendición que es tener su mensaje accesible, que nos abra el corazón, que nos llene de su Santo Espíritu y nos ayude a entender y comprender sus verdades. Y al comprenderlas, al conocerlas, que ponga en nosotros el deseo de ir y compartir con los demás sobre este maravilloso ministerio, sobre estas maravillosas palabras y promesas. En el nombre de su amado y glorioso Hijo Jesús, pedimos estas cosas. Padre, que no sea mi voluntad, sino la suya. Amén. La Biblia nos dan buenas nuevas. Buenas nuevas de salvación, buenas nuevas de gran gozo. Y el tema de hoy se titula Buenas Nuevas. Y quiero comenzar leyendo un pequeño acróstico. Evangelio. El mensaje de mi Dios tiene que ser predicado. Vamos pues a predicar con la frente bien erguida a las naciones enteras el amor de mi Jesús. No callemos esta llama que se llama amor de Dios, pues la gente necesita una poca de esperanza en estos tiempos tan fríos, y esa se las da Jesús. Por tanto, id a predicar a las naciones enteras que hay un Dios que las espera y oye sus oraciones si tan solo a Él se entregan. El tema de hoy toma lugar en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 2, entre los versículos del 1 al 20. Abran conmigo. San Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 20. Y es la historia que habla acerca de los pastores que reciben el mensaje de que Jesús iba a nacer. Empieza el versículo narrando que hubo en aquellos días un edicto de César Augusto que había que hacer un censo. Esto tomó lugar durante el reinado del rey Cirenio, cuando él era gobernador de Siria, y todos iban para inscribirse en este censo y tenían que retornar a su tierra natal, a su país o local de origen. Y claro, José no fue la excepción. José, el padre adoptivo de Jesús, él también regresó al lugar de sus raíces. Él subió a Galilea desde la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, porque él era de los descendientes de David. Y aconteció que mientras estaban allí, en Belén, se cumplieron los días del embarazo de su esposa María y nació Jesús. Ahora, en los versículos 8 al 12, estudiamos algo muy interesante acerca del mensaje de Dios. Leamos. Versículo 8 de Lucas 2. Había pastores en aquella región que velaban y guardaban las villas de la noche sobre su rebaño. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y temieron con gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo,
que hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor, y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Podemos ver aquí dos cosas. Las buenas nuevas, el mensaje de Dios, es un mensaje de gran gozo. En estos versículos podemos ver que ha nacido el Salvador, el Libertador. Para aquellos de ustedes que han experimentado el nacimiento de un pequeño, de un bebé, esto es un acontecimiento de alegría y de gozo. Yo tuve el privilegio de estar horas después que mi sobrinito naciera. Tuve el privilegio de sostenerlo en mis brazos a solo horas después de haber nacido, y fue algo muy emocionante, muy interesante poder ver a mi sobrinito, carne de mi hermano y su esposa, y poder sostenerlo en mis manos, aquella criatura tan frágil. Fue un momento de gozo y de alegría. Y podemos ver que en este mensaje, en los versículos 8 al 12, vemos que el mensaje de Dios es un mensaje de gran gozo. Ellos reciben este mensaje de que encontrarían al Señor envuelto en pañales, a su Salvador. Ahora, el versículo 12 enfatiza algo muy importante. Leámoslos nuevamente. Y esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ellos reciben el mensaje que ha nacido hoy el Salvador. Y luego, para que ellos no cometan un error de quién es el Salvador que ha nacido, de acuerdo a este mensaje, se les da una señal, que lo van a encontrar envuelto en pañales. El mensaje de Dios, la palabra de Dios, es un mensaje profético. Ellos encontrarían a este niño envuelto en pañales. Isaías profetizó que nacería de una virgen. Pero no me crean a mí. Vayamos a la palabra de Dios para ver lo que dice. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Dice lo siguiente: por tanto, el mismo Señor os dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. La Virgen concebirá. Aquí podemos ver que el mensaje de Dios es profético y que su palabra se cumple. Porque al estudiar el nacimiento de Jesús, nos damos cuenta que Él nació de una virgen. Que María, su madre, concibió del Espíritu Santo. El mensaje de Dios no tan solo es un mensaje profético, sino es un mensaje profético que se cumple. Pero hay más aún. Isaías 11, versículos 1 y 2, nos dice que sería de la descendencia de Isaí, que es el padre de David. O sea, del linaje de donde salió David. Vayamos a Isaías 11, 1 y 2. Un retoño brotará del tronco de Isaí, un vástago de sus raíces dará fruto. Sobre él reposará el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Nuevamente, un retoño brotará de la simiente de Isaí. Isaí siendo el padre de David. Y al principio del relato de Lucas 2, pudimos ver que ciertamente José regresó a Belén porque él era de la descendencia de David. Así que nuevamente vemos cómo este mensaje de Dios profético, este mensaje de Dios de gran gozo, llega a su cumplimiento. Miqueas profetiza más aún que el nacimiento sería en Belén. Vayamos a Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Miqueas,
capítulo 5, versículo 2. Pero tú, oh Belén, Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Releamos Lucas 2, versículo 6. Aconteció que mientras ellos estaban allí, ¿en dónde? En Belén. Se cumplió los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Nuevamente se cumple la palabra profética. El mensaje de Dios es un mensaje profético que tiene su cumplimiento. Y es un mensaje que nos da motivo de alabanza. Los versículos 13 y 14 de Lucas 2. De repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, entre los hombres de buena voluntad. La noticia no tan solo fue dada por un ángel, sino que junto con este ángel se unieron a él huestes de ángeles y todos ellos alababan al Señor. Sabes, querido amigo, cuando tú recibes las buenas nuevas de salvación que se encuentran en la palabra de Dios, tu vida se va a llenar de gozo, tu vida se va a llenar de alegría. Y cuando tú entiendes que en este libro, no mi libro, no tu libro, el libro que contiene la palabra de Dios, cuando tú entiendes que en este libro no tan solo se relata la historia del pasado, la condición del presente, sino que también hay promesas que conciernen el futuro. Y cuando tienes la certeza de que estas promesas se van a cumplir, verdaderamente te vas a llenar de gozo y te vas a llenar de alegría, porque el mensaje de Dios es un mensaje de gozo, es un mensaje que se cumple. Pero ¿sabes? ¿De qué me sirve a mí como cristiano? ¿De qué me sirve a mí como nuevo creyente el simplemente escuchar el mensaje? Atender a la iglesia, escuchar el predicador, prender el televisor y escuchar el mensaje que está siendo presentado en el programa. Si todo lo que hago es recibir y no dar. ¿Sabes, amigo? De acuerdo a los próximos versículos, vamos a ver cómo este mensaje debe ser practicado primeramente. No tan solo recibe el mensaje, sino practica el mensaje. Veamos lo que acontece con los pastores. Los versículos 15 y 16 del capítulo 2 de San Lucas. Aconteció, cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se decían unos a otros: pasemos ahora mismo hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron deprisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el presente. Querido amigo, querida amiga, querida hermana, que en este momento escuchas la palabra de Dios, no tan solo debemos escuchar el mensaje, sino como los pastores que reciben estas nuevas de gran gozo, debemos practicar aquello que escuchamos inmediatamente, tan pronto como lo conocemos, tan pronto como se fueron los ángeles. Los pastores hicieron lo que se les mandó que hiciesen. Fueron a buscar al Mesías, fueron a buscar a aquel niño, el Salvador, del cual se les había hablado. Pero ¿sabes qué? No tan solo fueron a buscarlo, sino fueron deprisa. ¿Sabes? Voy a ser sincero contigo. No hay muchas cosas que yo hago a prisa. Me gusta pensarlo y volverlo a pensar y pensarlo aún otra vez antes de tomar una decisión. Me gusta pensarlo y volverlo a pensar y pensar aún otra vez
antes de decidirme a hacer algo, especialmente si es una decisión importante. Pero también voy a ser honesto. Cuando es una decisión que representa el bienestar para mí, cuando es una decisión que representa que yo me voy a gozar, lo hago sin pensar. Por ejemplo, cuando tuve el privilegio de proponerle a mi novia en aquel entonces que fuera mi esposa. No lo pensé mucho. Simplemente ingenié en mi mente un plan de cómo lo iba a hacer, pedí la dirección de Dios y fui y lo hice. Porque yo sé que ella me ama y porque yo sé que yo la amo a ella. Y por eso no tomó mucho, sino fui y lo hice. ¿Sabes? El mensaje de Dios, el mensaje que se encuentra en la palabra de Dios, es un mensaje para tu propio bien. Cuando lo recibas, practícalo de inmediato como los pastores. Ahora, algo muy importante que podemos ver en el versículo 15. Leámoslo nuevamente. Lucas 2:15. Aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se decían unos a otros: pasemos ahora mismo hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Ellos se hablaban entre sí: vamos a ir a Belén. ¿Sabes? Si uno hubiera dicho, no, tal vez no debemos ir a Belén, y el otro hubiera dicho, no debemos ir, tal vez hubiera habido un poco de fricción y no lo hubieran hecho todo al mismo tiempo. Así que tenemos que tener en mente que cuando recibimos el mensaje, tal vez seas tú y tu familia, anímense unos a otros, así como los pastores, a hacer la voluntad de Dios de inmediato y a darte prisa. En el versículo 16 encontramos algo muy interesante. Ellos no pusieron excusas en absolutos. Fueron deprisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Los ángeles se van, se animan unos a otros y se ponen en marcha hacia Belén. Ellos no dijeron, ¿sabes? Está oscuro. Vamos a esperar que enclarezca y luego vamos hasta Belén. Después de todo, va a estar ahí todavía envuelto en pañales. Ellos no dijeron, vamos a terminar de pastorear las ovejas y entonces luego vamos a buscar al Salvador. Cuando ellos conocieron acerca de las noticias de un Salvador, ellos decidieron salir a buscarle. Amigo, hermano, familia en Cristo, hoy te quiero decir que este Salvador no era tan solo Salvador para aquellos pastores, sino que es el Salvador de tu vida, de mi vida. Recíbelo. Busca apoyo entre tus compañeros que han recibido el mensaje y date prisa a practicar este mensaje. Dios te ama y Él quiere que compartas esto que has aprendido también con otros, que lo practiques y que lo compartas. Y esto me lleva al punto número 3. El mensaje del Señor debe ser predicado. Veamos lo que hacen los pastores en los versículos 17 al 20. Lucas 2, 17 al 20. Al verle, dieron a conocer lo que les había sido dicho acerca de este niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les dijeron. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como les había sido dicho. ¿Sabes? Tal vez te preguntes, si es cierto, este mensaje debe ser predicado. Por eso es que tú estás allí, frente a mi pantalla, compartiendo la Biblia conmigo. Pero en estos pasajes podemos ver que este mensaje debe ser predicado, ¿por quién? Por quienes los conocen. El mensaje que reciben los pastores es que ha nacido un Salvador. ¿Quiénes conocían el mensaje? Los pastores. Y en el versículo 17 vemos cómo ellos salen a compartirlo.
Leámoslo nuevamente. Lucas 2:17. Al verle, dieron a conocer lo que les había sido dicho acerca de este niño. Tan pronto vieron a este Salvador, tan pronto ellos habían practicado el mensaje y vieron que todo esto era cierto, lo dieron a conocer. Es interesante, muchas veces nosotros pensamos así. Primero averiguo si es verdad y luego entonces lo practico. Sin embargo, los pastores practicaron, hicieron lo que el mensaje les dijo y luego fue que descubrieron que ciertamente era cierto porque encontraron el niño envuelto en pañales. Así que no te quedes con aquello que recibes, practícalo. ¿Con quién? Veamos lo que dice el versículo 18 y 19 nuevamente. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le dijeron. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Con quiénes ellos compartieron este mensaje? Muy simple. Ellos compartieron este mensaje con aquellos que no conocían el mensaje. Así que no te preocupes de que no eres un predicador. No te preocupes de que no eres un gran orador. No sientas que no eres capaz de hacerlo. Simplemente comparte con aquellos que no conocen aquello que tú conoces. ¿Sabes? Yo no nací con la facilidad de pararme frente a un público, pararme frente a una cámara y predicar. Pero a medida que fui conociendo acerca de Jesús, a medida que fui conociendo acerca del amor que Él tiene por mí, a medida que fui conociendo la palabra de Dios, leyéndola página por página, pidiendo la dirección divina en oración, pidiendo que Dios me ayudara a entender sus promesas. Entonces, amigo, ¿cómo quedarme aquello tan gozoso que Dios me ha enseñado en su palabra? No, yo quiero que tú también experimentes ese gozo, esa libertad que podemos experimentar cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Salvador de qué? De tus problemas, suplidor de tus necesidades. Y amigos, así como los pastores, luego de haber visto al Mesías, luego de haberlo compartido con aquellos que no conocían el mensaje que ellos habían recibido, se regresaron con gozo y alegría. Así yo les comparto con gozo en mi corazón, porque yo quiero que ustedes también conozcan acerca de ese Jesús. Yo quiero que ustedes también comprendan que su nacimiento fue algo que cambió la vida del mundo entero. No tan solo un grupo de pastores, no tan solo aquellos con quien ellos lo comunicaron, sino es algo que cambia la vida aun de aquel no nacido cuando nace. Es algo que puede cambiar tu vida si tan solo le aceptas. Quiero culminar este pasaje releyendo los versículos, el versículo 20. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que había oído y visto, tal como se les había dicho. ¿Sabes, amigo? Cuando vayas a tu trabajo, luego de haber estudiado la Biblia, cuando vayas a tu trabajo, luego de haber escuchado un mensaje que llegó a tu corazón, no te lo quedes. Comparte con tus compañeros de trabajo aquello que has aprendido. Comparte con tu familia aquello que has aprendido. Los pastores regresaron a su trabajo a pastorear las ovejas, gozosos. Y ¿sabes qué? Muchas veces, tan solo por la expresión de gozo en nuestros rostros, podemos llenar a alguien de alegría. Los pastores también regresaron glorificando a Dios. ¿Sabes? Tu relación con Dios va a ser un poco vana si es una relación donde simplemente tú compartes contigo mismo
o tú compartes solo con los demás, pero nunca, nunca regresas a ese diario caminar con Dios. Y ellos regresaron gozosos, glorificando a Dios. Si este mensaje, si estas nuevas de gran gozo han tocado tu vida, yo te exhorto con alegría en mi corazón que glorifiques a Dios, que te entregues a Él diariamente. Amigo, si tan solo yo escucho el mensaje una vez y nunca vuelvo a Dios, no voy a poder vivirlo, no voy a poder gozarme, pero gózate en Dios y practica estas buenas nuevas. Compártela con aquellos que no conocen. Comparte simplemente lo que conoces para que otros como tú puedan glorificar a Dios. Te exhorto a que diariamente busques deleitarte en las buenas nuevas de gran gozo, en las buenas nuevas de salvación y comparta con aquellos que te rodean estas verdades. Concluyamos este tema con una oración. Señor Padre Santo, bendito y glorioso es su santo nombre. Gracias por el privilegio de saber que Jesús nació para cambiar mi vida también. Y ayúdenos, Padre, a compartir estas nuevas de gran gozo con todos aquellos que nos rodean y denos la fuerza cada día de hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, querido amigo televidente. Querida persona que me escucha, gracias por compartir con nosotros aquí en la Capilla de la Fe. Y recuerden, si tienen cualquier pregunta, siéntanse con libertad de llamarnos al 1-800-752-3226, extensión 3056, y con gusto tomaremos sus pedidos de oración, contestaremos cualquier pregunta bíblica y nos gozaremos en Cristo Jesús estudiando las buenas nuevas de salvación. Amigo, Dios te ama y Él quiere que tú te regocijes con Él. Que Dios les bendiga.